Sartzen da, ez da sartzen, orain bai, venga. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko, komunikabide guztiei prentsaurreko honetara etortzeagatik. Gaurkoan Aldundiak atzo Gobernu Kontseiluan aprobatutako lankidetzarako, garapenerako lankidetzarako diru laguntzen inguruan hitz egitera gatoz, esplikatzera zer nolako diru laguntzak izango diren, eta baita ere bide batez, 3 ONG gonbidatu ditugu, joan dan urteko diru laguntzen bitartez Gipuzkoak burutu dituen, edo Gipuzkoaren laguntzarekin burutu diren zenbait proiekturen inguruan hitz egiteko. Nerekin daude Alboanen izenean Aloña Braceras, Kalkuta Ondoan izenean Inigo Eguren, eta Nazio Batuetako Oriente Hurbilean dauden palestinar errefugiatuen erakundearen izenean Nerea Uriarte. Aurkezpen txikitxo bat prestatu dugu, pixka bat esplikatzeko eta gogoratzeko nondik nora dijoan Aldundiaren papera. Igual egingo dugu bi aldetara jarriko gera, bestela ez dute ikusiko. Recordar un poco cuál ha sido el replanteamiento que hemos hecho de las ayudas forales a la cooperación al desarrollo, definiendo los puntos esenciales en los que queríamos incidir con las ayudas que prestamos. Son ayudas que prestamos para, desde luego, luchar contra la pobreza, para luchar contra la vulneración de los derechos humanos, para defender la equidad de género, para defender la diversidad cultural, defender la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento de las instituciones locales. Nos parece que todo esto forma parte de una política integral de cooperación al desarrollo, porque democracia y cultura es desarrollo, porque obviamente justicia y equidad e igualdad es desarrollo, porque desarrollo cultural es también desarrollo. Y esto es en definitiva lo que dice el Marco de las Naciones Unidas, en cuyo texto y en cuyo replanteamiento nos hemos inspirado desde el año pasado. Lo cierto y verdadero es que 2016 ha sido un año en el que hemos visto incrementado ostensiblemente el número de proyectos en los que hemos participado. Recordaréis que hicimos un replanteamiento de las ayudas para hacerlas un poquito más accesible al conjunto de las ONGs, y hemos pasado de una media de 31 proyectos subvencionados en los últimos 4 años, 31, 32 fue en 2015, a 40. Una de las novedades fue introducir un nuevo apartado para las ayudas de emergencia, que desde luego las hay lamentablemente a lo largo y ancho del planeta, y que también hemos querido contribuir a paliar con cinco proyectos. Veis que las que tienen, estos son los 4 anexos, estos no son las temáticas, o sea, por una parte son las temáticas de las que antes he hablado, estos son los 4 anexos que luego os explicaremos con más detalle cómo salen publicados también en la convocatoria del 17. Digamos, las tipologías de ayuda que damos son estas 4, son la principal, la que más dinero se lleva, la de desarrollo puro y duro, han sido 18, las de educación o sensibilización han sido 7, ayudas puntuales han sido 10 y para la emergencia han sido 5. Bueno, de acuerdo con ese marco que he explicado de objetivos de desarrollo sostenible que se plantean las Naciones Unidas, hemos diferenciado esos 4 elementos fundamentales en los que hemos valorado para otorgar las ayudas. Hemos valorado proyectos que se centraran en el empoderamiento y el derecho de las mujeres. Hemos valorado proyectos de derechos humanos colectivos vulnerables, refugiados, menores, LGTB, etc. También la defensa de culturas locales, medio ambiente y la colaboración con entidades y agentes locales. Este sería el resumen de lo que os acabamos de explicar antes, que serían los planteamientos de las Naciones Unidas llevados al terreno, resumidos, y que han caracterizado la mayor parte de los 40 proyectos aprobados en 2016. 16 de ellos, lo veremos en la siguiente, 16 de ellos, el 40%, han estado centrados en el empoderamiento de los derechos y los derechos de las mujeres, es la mayor parte ha versado sobre esta cuestión. Derechos humanos en general han sido 10, el 25%, apoyo a entidades locales han sido 8 y ayuda médica y humanitaria han sido 6. Estos son los 40 proyectos que hemos otorgado
en 2016. Por territorios o por, digamos, a escala planetaria, por latitudes, en América Latina han sido 13, en África han sido 6, en Oriente Próximo han sido 2 y en Asia ha sido 1. A eso hay que añadir los 5 proyectos de emergencia que están destinados a paliar las consecuencias del conflicto en Siria, que han sido 3, y atender a los afectados por el terremoto de Ecuador, que han sido 2. Los que están en puntos con puntitos son las ayudas que hemos dado a emergencia, fundamentalmente Siria y Ecuador. Eso fueron las 2 grandes apuestas que hicimos en el capítulo de emergencias en el año 2016. Y yendo un poco a proyectos concretos, hemos querido ilustrar la rueda de prensa con 3 ejemplos, por eso hoy nos acompañan 3 personas de las 3 entidades que antes he explicado, y que no se me pierdan. Por una parte tenemos a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, Nerea Uriarte. Tenemos a Íñigo Eguren en representación de Calcuta Ondoan y a Aloña Braceras en representación de Alboan. Y Nerea es la que va a empezar a explicarnos cómo ha ido el proyecto que ha versado sobre la lucha contra la violencia de género en la India. Protegiendo los derechos de las mujeres palestinas, efectivamente. Aurrera, bai. Bueno, ni Nerea Uriarte naiz, UNRWA Euskadiko koordinatzailea. Lehenik eta behin, eskerrik asko Gipuzkoako Foru Aldundiari, lehenengo hemen egoteagaitzik, aukera hau emateagaitzik, eta bai emandako laguntzagatik gure lana egiteko, ez? Como ya ha explicado Denis, somos UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina. Nuestro trabajo comenzó en 1950 con un mandato temporal y hasta hoy, más de 67 años después, seguimos trabajando, ¿no? Sobre todo hacemos ayuda humanitaria, aunque después de tanto tiempo también hacemos proyectos de desarrollo. Y aquí desde UNRWA Euskadi apoyamos esos proyectos, sobre todo en la Franja de Gaza y en Siria, y también hacemos actividades de educación al desarrollo y sensibilización en Euskadi y en Guipúzcoa concretamente. Os cuento brevemente la situación y por qué estos proyectos que nos ha apoyado la Diputación Foral de Guipúzcoa. En la Franja de Gaza hay 1.800.000 personas viviendo actualmente, de las cuales aproximadamente 1.300.000 son personas refugiadas. De estas, aproximadamente 1 millón dependen de la ayuda alimentaria que proporciona UNRWA. Entonces la situación es bastante alarmante, ¿no? Hay que recordar que además de cumplirse este año 50 años de ocupación ilegal, en Gaza también se cumplen 10 años de bloqueo, ¿no? Entonces las consecuencias humanitarias que ha tenido este bloqueo, más las 3 últimas ofensivas israelíes, y concretamente la de 2014, que fue la más, destructiva, pues hasta hoy en día tienen consecuencias en la población. No solo a nivel humanitario, sino también los niveles de desesperanza en la franja son cada vez más elevados. El proyecto que nos financió la Diputación el año pasado es parte de una estrategia de empoderamiento de mujeres, porque también, como he dicho al principio, hacemos, además de la ayuda humanitaria, unos procesos de desarrollo, y UNRWA tiene una estrategia de género a la que UNRWA Euskadi ha venido colaborando desde el inicio, diría yo. Entonces, este proyecto pues básicamente lo que quiere es promover los derechos de las mujeres para que tengan una vida libre de violencia de género. Entonces, para esto, básicamente se está fortaleciendo el sistema de derivación de mujeres, de detección de mujeres que sufren la violencia de género, y al mismo tiempo se está trabajando con grupos de mujeres
y de hombres, pues bueno, para desterrar un poco los mecanismos que colaboran a que persista esa violencia en una sociedad patriarcal que la de la Franja de Gaza no se libra de serlo, ¿no? Ese es el desarrollo. También quiero contar un poco el de emergencia, brevemente, no sé cuánto tiempo tengo. Vale, una pincelada, sí. También desde UNRWA Euskadi apoyamos el trabajo que hace UNRWA en Siria, en terreno. La población refugiada de Palestina en Siria anda alrededor del 500.000, 450.000. Es una población que solo UNRWA atiende por ser refugiados de Palestina. Y bueno, actualmente con la guerra que está sufriendo Siria, pues la mayoría, hoy unos aproximadamente 100.000 que han salido de Siria, pero el resto siguen en Siria. Entonces UNRWA, entre varios servicios de alimentación, de dinero en efectivo, ayuda psicosocial, pues bueno, la Diputación Foral de Guipúzcoa nos ha apoyado con ayuda alimentaria a población palestina en Siria. Aproximadamente con esta ayuda se ha logrado llegar a 43.000 personas. Y bueno, y por último, el proyecto de sensibilización aquí, bueno, también en esa estrategia de empoderamiento de mujeres y trabajo con organizaciones de mujeres, se ha venido trabajando en una red de solidaridad vasca y palestina. Y bueno, pues ayer justo terminamos un viaje de intercambio con 3 mujeres palestinas de organizaciones de mujeres que han estado visitando organizaciones de mujeres de Guipúzcoa y de Euskadi, también con el apoyo de la Diputación. Y bueno, podría extenderme más, pero así resumidamente esto es lo que hemos hecho el año pasado y este. Vale, eskerrik asko, Nerea. Pasamos la palabra a Íñigo Eguren, de Calcuta Ondoan, para que nos explique el proyecto que han estado llevando a cabo. Bueno, soy Íñigo, de Calcuta Ondoan. Calcuta Ondoan es una ONG guipuzcoana. Nacimos hace algo más de 17 años, precisamente aquí en Donosti. Y bueno, pues primero quería agradecer pues, a la ciudadanía guipuzcoana, a las socias, los socios, al voluntariado y por supuesto a las instituciones públicas que nos han venido apoyando a lo largo de todos estos años y en concreto a la Diputación Foral de Guipúzcoa que nos dio el apoyo este año pasado para este proyecto. Nos llamamos Calcuta Ondoan porque comenzamos nuestros inicios en Calcuta. A lo largo del tiempo nos hemos ido extendiendo a otras zonas de la India. Y en concreto, para este proyecto nos hemos ido justo al sur, a Kerala, una zona de costa, como veis. Y en esta zona trabajamos con la población más empobrecida. Es decir, que en esta zona empezamos a trabajar a raíz del tsunami de 2004, pero en lo que nuestro fundamento de trabajo son procesos a largo plazo, fundamentalmente en procesos de empoderamiento de mujeres, que es en lo que trabajamos con este proyecto, y dentro de nuestro plan estratégico tenemos diferentes líneas de actuación que procuramos siempre transversalizar en todos nuestros proyectos. Sería el tema de derechos humanos, trabajar con las comunidades más vulnerables, el tema de género, que lo vemos súper necesario e importante, y en los últimos años hemos trabajado también y hemos incorporado la línea de medio ambiente. Tengo que decir bueno, que en la India se habla mucho en los medios de comunicación, sobre todo en las páginas Salmón, de ese crecimiento que está teniendo el país en los números macroeconómicos, que es una realidad, pero no debemos olvidar que es un país de más de 1.200 millones de personas, de los cuales más del 70% vive en zonas rurales, y a estas personas ese desarrollo, y lo voy a poner con comillas, ese desarrollo no está llegando por igual, y además las consecuencias de este desarrollo son diferentes. Sí que es cierto que hay un 20% de la población aproximadamente, esta nueva clase media que se dice, que ese desarrollo les está haciendo tener una calidad de vida mejor, eso está fenomenal,
pero lo que está trayendo al resto de la población, y estoy hablando ni más ni menos que de 800 y pico millones de personas, ¿vale? Está trayendo mayor desigualdad, está trayendo mayor empobrecimiento en el día a día, está trayendo aumento de la violencia de género y, lógicamente, está trayendo un deterioro muy severo del medio ambiente. A día de hoy las ciudades de India son las más contaminadas del mundo. Creo que, no estoy seguro, me parece que es dentro de las 20 ciudades más contaminadas del mundo, 12 son indias. Y las dos primeras son Nueva Delhi y hay otra India también. Y el tema de medio ambiente nos afecta a todas y todos, en la India, nos afecta aquí, pero fundamentalmente, lógicamente, a las personas más vulnerables les afecta mucho más, pues a las personas que dependen de la naturaleza, a las personas agricultoras, y en este caso que nos ocupa, con la gente con la que trabajamos, la gente que vive en la costa, pues con los pescadores tradicionales, pues que salen con pequeñas barcas, como veis ahí, y otras mucho más precarias, que salen cada día a pescar, y con las mujeres vendedoras de pescado, que son las que estamos trabajando. Por un lado, las grandes compañías están esquilmando todo el pescado que está más cerca de la costa, y por otro lado, la contaminación pues está destrozando el ecosistema. Resultado, pues estas personas que hace años podían vivir medianamente dignamente, hoy en día lo tienen mucho más complicado debido a ese desarrollo, lo vuelvo a poner entre comillas. Este es un proyecto que venimos apoyando, como decía, desde hace muchos años. Esta es una fase ya avanzada del proyecto, y bueno, pues para hacer bueno, quería decir también que dentro de este panorama así un poco negro que he marcado, la buena noticia es que en la India hay un movimiento muy fuerte de movimientos sociales, y a pesar de que las mujeres viven con unos índices terribles de discriminación por el hecho de ser mujeres, que aparte pueden estar discriminadas por la casta o por la pobreza, pero además de eso por ser mujeres, hay unas lideresas con una fuerza impresionante y unos movimientos sociales muy potentes. Entonces, Calcuta lo que hace es buscar alianzas. En concreto, bueno, estas son de la organización Saki, que es una organización feminista que trabaja ahí en Kerala, es la organización feminista más potente de la zona. Trabajamos con la organización local TSS, que es Trivandrum Social Service Society, que es una organización que lleva muchos años trabajando con las comunidades más vulnerables, especialmente los Dalits, que Dalits son los que antes se llamaban intocables, y también con la comunidad pesquera. Y hemos hecho este año pasado una nueva alianza con una organización que se dedica al tema de medio ambiente. Además de eso, trabajamos con las universidades, bueno, en concreto con dos universidades, Magisterio y Periodismo, y también con los gobiernos locales. Con los gobiernos locales un poquito una de cal y una de arena. Por un lado, trabajamos con el gobierno local dándoles apoyo, capacitación a funcionariado, pues, por ejemplo, en todo lo relacionado con temas de género. El gobierno de la India, a nivel de leyes, está muy avanzado, tiene unas leyes, digamos, pues, similares a las que podemos tener aquí. Otra cosa es que tengan los recursos o la intención real de que esas leyes se cumplan, ¿vale? Entonces, trabajamos con funcionariado, dándoles apoyo, y por otro lado lo que hacemos es fortalecer las organizaciones de mujeres para que éstas reclamen sus derechos, ¿vale? Calcuta no creemos en la cooperación como caridad, como darles insumos o darles dinero o darles ayuda, sino sobre capacidades, fortalecer sus capacidades para que ellas puedan reclamar sus derechos como derecho, ¿vale? a sus propios gobiernos.
Y digamos que este proyecto tiene como dos focos principales. Por un lado, el tema de la violencia de género, porque es una de las cosas que ellas han identificado. Importante decir que cuando empezamos a trabajar, pasamos una encuesta, estoy hablando hace más de 10 años, la mayoría de las mujeres no identificaban la violencia de género en sus casas. El 42% de las mujeres afirmaban que sus maridos tenían derecho a pegarles. Y entonces, bueno, pues con todo este trabajo que hemos venido haciendo, pues no sé si se habrá logrado reducir algo la violencia, pero por lo menos la mayoría de ellas son capaces de identificarlo y de poner en marcha sistemas para tratar de paliarla. Para todo esto se hacen capacitaciones a través de esta organización feminista, que es quien lo lidera, pues con estas mujeres. Esta mujer, Mary Bau, en concreto, estuvo en Donosti, la invitamos hace muchos años a venir aquí, y se dedica a la venta de pescado. Trabajamos entonces en capacitaciones pues, para que identifiquen la violencia de género, para que sepan dónde acudir en el caso de que tengan un problema. He hablado antes de las universidades. En las universidades trabajamos con profesorado y con periodistas, bueno, con futuro profesorado y futuros periodistas, porque van a ser agentes multiplicadores, ¿vale? Entonces, cuando vayan a las escuelas, podrán tener una idea de lo que es realmente la inequidad de género, cómo combatirla, etc. Y a la hora de, bueno, pues ya sabéis que, por desgracia, muchas veces salen noticias terribles en la prensa internacional sobre violaciones, etc., en la India, y que el periodista o la periodista tenga formación sobre cómo tratar esas noticias, pues puede marcar la diferencia, ¿no? Entonces trabajamos a ese nivel también. Y luego trabajamos en lo que serían necesidades básicas que ellas tienen también, en el día a día, tienen que comer. Entonces, bueno, pues se les dan capacitaciones en marketing para que puedan llevar a cabo pequeños negocios. Se les están poniendo plantas de biogás en sus casas, plantación de árboles frutales. Y me va a decir otra cosa y se me ha ido de repente la onda. ¿Pasamos al siguiente proyecto? Sí, pues pasamos al siguiente proyecto. Más o menos, yo creo que ha quedado explicado para que nos dé tiempo a escuchar a Loña Braceras en representación de Alboan, que está trabajando en el Congo, ¿no? Si no me equivoco. Bai. Bueno, aurkeztuko egun proiektua berez, garapenerako hezkuntza linean sartzen da, ezta? Eta berez emarkatuta dago kanpaina handiago batetan gatazkari gabeko teknologia izena duena, ezta? Kanpaina honen bitartez saiatzen gerana da binkulatzen egunerokotasunean hainbesteko presentzia dakan teknologia, ez? Ba mugikorrak, bai ordenagailuak, tabletak eta zelako edo nolako lotura dakaten, ba Kongoko Errepublika Demokratikoko ekialdean bizi den gatazkarekin, ezta? Bertan daude, mundu mailan dauden 80%aren koltana, ez? Da elementu oso beharrezkoa gure mugikorrak erabili ahal izateko, ezta? Eta saiatzen gerena da hori, binkulazio hori egiten, eta ere gure buruak ikusten, ez? Binkulazio edo violentzia sortarazten duen lotura horren hausduran ze papel jokatu dezakegun ikustea, ezta? Proiektu honen bitartez laguntzen diguna da ere bi fokotan zentralizatzen edo esango genuke, ez? Ale batetikan, Kongo ezaguna da esaten da dela munduko herrialde okerrena non emakume izan, ezta? Bertan bizidan esango genuke el uso de violencia sexual como arma de guerra oso pripirian dagoen egoera bada, ezta? Eta beste aletik ere, saiatzen gerana da Kongotikan begirada altxatu, ezta? Eta ikusi ere nola mundu mailan bizi diren gatazka askok errekurtso naturalen ustiapenarekin lotura dakaten, ezta? Orduan, proiektuaren bitartez zentratzen gara publiko ezberdinetan, hemen Gipuzkoan eta ubikatutako publikoetan, ezta? Ale batetikan, albidetzen digu beste erakunde batzukin batera, sarean lan eginez,
Europa mailan gauzatzen ari dan legearen inzidentzian parte hartzera, bai hiritarrek ematen diguten apoioarekin. Berez, lege horrek ahalbidetuko luke ondo gauzatzen baldin bada, Mugikorren eta Kongoko gatazken arteko binkuloa pixka bat suabizatzea edo behintzat bakegintzan lehenengo urratsak emateko panorama edo sortu dezake. Bestaletik ere lan egiten dugu hemengo gazte taldeekin, bai hezkuntza formalean, ez formalean, hau ere estrategia epe luzera begirako estrategia batean ere, ezta? Nola horrelako egoera beraiekin edo beraien egunerokotasunean egin presente dagoen egoera batekin, ez? Nola kontzientzia hartu dagoen hemen eta Kongoko artean dagoen interkonexio horren kontzientzia hartu, eta hortikan ere parte hartzerako erremintak bere ganatzea, ezta? Azkenean beraiek ere nola izan daitezken aktore, munduan bizi diran egoera ezberdinetan irtenbide txiki bat edo ahalbidetzeko, ezta? Eta era berean lan egiten ari gara, ez? Administrazio publikoekin, azkenean Europa mailan onartuko den lege horrek ahalbidetzen du ere tokiko administrazioak ere beraien buruak usdura horretan ere protagonistak izan daitezen, ezta? Azken, june egin zaitere bai, baina gutxi gara bera hori litzateke, ezta? Nola ere gure buruak aldatu ditazkegun kontsumitzaile hutsetik, ezta? Mugikorrak, tabletak, ordenadoreak kontsumitzen ditugunetik, sujeto aktibo izatera, ezta? Eta ere gure kapazitatea edo gure poderea ikustea, ezta? Hemen eta beste herrialde batzuk arteko lotura batzutan maltzur horietan, ezta? Gure hausdura puntu hori jartzeko, ezta? Jakinda, norberak egin dezakela, egin dezakena, ezta? Azkar eta labur bilduz. Eskerrik asko, Aloña. Eskerrik asko Hiruroi, nik uste gaur aurkeztu dituzuen proiektuen bitartez ikusi daitekela pixkat Gipuzkoak daukan gaitasuna eta daukan grina eta daukan gogoa beste herrialde batzuetan lan egin eta beraien garapena ere bultzatzeko, ez? Bueno, iríamos a la convocatoria del año 2017, donde hemos provocado un incremento de un 20% en la dotación presupuestaria a las ayudas a la cooperación al desarrollo. Nos colocamos en 3,6 millones de euros con un incremento del 20%. Creemos que con eso se facilita una mayor participación de agentes y entidades, es decir, que puedan caber más proyectos y que también podamos incrementar significativamente la cantidad que damos a cada proyecto, porque también somos conscientes de que en muchos casos son proyectos que nosotros cofinanciamos, pero que realmente representa una parte muy relativa del coste total del planteamiento, ¿no? O del proyecto en sí. Hemen ikusi daiteke 2013tik 2017 lankidetza garapenerako lankidetzak eduki duen bilakaera Aldundiko aurrekontuetan, aurten 3,6 milioitan jarri dugu, esan bezala ehuneko 20ko gorakada suposatzen du horrek, eta hemen daude pixkat 4 formatoak. Hauek ez dira gaiak, baina bai zeintzuk diran formatoak. Nola publikatzen diren, atzo bertan aprobatu zituen Gobernu Kontseiluak, 4 anexo hauek, son 4 anexos, que se distribuyen de la siguiente manera hasta sumar los 3,6 millones de euros que antes hemos comentado. En el presupuesto 2016, el anexo de desarrollo, que es, como decía antes, el que más dinero dispone, pasa de 1.100.000 a 2.415.000. Los de educación y sensibilización para la transformación pasa de 500.000 a 600.000, acciones concretas para esa transformación de 170 a 300.000 y las de emergencias las ponemos en 300.000, porque es verdad que el año pasado estuvimos ayudando en diferentes ayudas a emergencias, algunas de las cuales se han explicado aquí, también con Cáritas, algún hospital en Damasco que si no recuerdo mal, algún proyecto de educación de la población desplazada de Siria al Líbano y las que hemos escuchado aquí también. Lamentablemente siempre hay emergencias y ojalá que no, pero que no suceda ninguna desgracia en ninguna latitud del mundo donde cualquier movimiento sísmico o cualquier tsunami o cualquier tal genera especiales daños, ¿no?
Bueno, estas son un poquito las condiciones de las subvenciones. Digamos, las entidades se pueden presentar como máximo a una subvención en cada área o en cada anexo, lo cual no quiere decir que no se puedan presentar en otros anexos. Hay un mínimo y un máximo para cada anexo de ayuda que se concede. Y el plazo de presentación es de 30 días a partir de la publicación en el boletín. Como comentaba antes, estas ayudas se aprobaron ayer en el Consejo de Gobierno y me imagino que para la semana que viene las tendremos publicadas en el Boletín Oficial de Guipúzcoa y eso permitirá que podamos empezar ya a recibir las propuestas. Un último mensaje por mi parte. Quiero poner de manifiesto y subrayar el valor que tiene no solamente estas ayudas, sino fundamentalmente, se ha comentado antes, el espíritu cooperante que demuestra Guipúzcoa año tras año, con un tejido cooperante muy fuerte. Nosotros obviamente contribuimos a que ese músculo cooperante crezca y sea más vital, pero si no fuese por el trabajo desinteresado, voluntario, que encierra una enorme fe también en la humanidad y en el sentido global de este planeta nuestro, no sería posible. Es decir, que si no hubiese personas con convencimiento y con compromiso, nada de esto sería posible. Yo creo que estas ayudas lo único que contribuyen es a poner de relieve ese valor, esa capacitación y ese sentido profundamente humanista que yo creo que hay en todas estas organizaciones que se dedican a ayudar al prójimo poniendo el foco en aquellas personas más desfavorecidas y más vulnerables y poniendo el foco en aquellos aspectos, fundamentalmente en todos los que hemos explicado, la falta de igualdad, la vulneración especial que padecen las mujeres, los niños y en aquellos aspectos que más azotan a esa igualdad, bueno, pues que lo que hacemos es incidir en esas cuestiones, ¿no? Eta nire aldetik besterik ez, badakite agian gehiegi luzatu gerala eta barkamena eskatzen dizuet, baina iruditzen zitzaigun importantea zela baita ere grafikoki erakustea zeintzuk gai konkretu eta zeintzuk proiektu konkretu bultzatzen ari geran. Galderak? Erabiltzen dela violentzia sexuala arma de guerra bezala, ez? Zentzu horretan, tailerrak, hitzaldiak, emakumeekin edo gazteak ere aipatu dituzu, zer egiten zute konkretamente? Hemen, zer egiten dugun hemen. Handakagu erakunde aliatu bat, izena du Synergie de Femmes, en frantses ez dakit, Sinergia de Mujeres por la violencia, en contra de la violencia sexual, eta beraiek dazkatenak, han programa ezberdinak dazkate, ezta? Eta, diputazioak ere beraien lagundu die diru laguntzak eman dizkie, dazkate ale batetikan ospitalak, atentzio primarioa emateko, baina ere psikosoziala, azkenean ez da bakarrikan fizikoki ere jasaten dutena, baizik eta hori ere, azkenean ere ser biktima de violencia sexual komunitatetik aterarazten dizu, hausdurak daude familiarekin, esan edo oso prozesu konplexoak dira, horretan badaude, bestaletik ere badaude politika mailan, maila ezberdinetan, bai Kongon eta bai Nazio Batuetan, hor badago 1325 dekretua, hau lantzen duena, lokalera eramaten dute, eta saiatzen ditirena ere da, emakumea ez da bakarrik biktima ere bada sujetoa, eta bakegintzan eta egoera guzti hauetan, beraiek ere parte hartu behar dute, izan behar dute parte. Eta ere lan egiten dutena da, komunitateetan eta gazteekin, azkenean rol, genero, rollo guzti hauek eraldatzen juteko, azkenean emakumea ez dela kulpablea edo komplejitate guzti horretan, ezta? Baina horiek izango lirateke pixka bat, guk aprobetxatu duguna da, eta azkenean ere ez da berdina nik honetaz hitz egitea, edo beraiek honetaz hitz egitea, badago Justin Masika, bertako presidentea, eta pare bat aldiz egon da hemen, aurten ere, lehengurtean, etorri zan azaroan, eta ikastetxeetatik mugitzen dugu, lan egiten dugun gazteekin, eta berak testigantza zuzena ematen du, ezta? Dala azkenean, gehien ukitzen duena, oso aska raportu.
Hoi, eta segi horrela. Venga.